La fotógrafa fue expulsada de una boda por un error en las fotos, pero el millonario vio la vieja foto doblada que cayó de su bolsillo con la frase escrita al reverso: «Papá, te amo». Era una foto de él con su hija de 4 años antes de que desapareciera hace 21 años. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero Isabel ya llevaba 2 horas despierta, mirando el techo agrietado de su diminuto departamento en la colonia Doctores. Las cuentas se amontonaban sobre la mesita de noche como reproches silenciosos: la renta, la luz, el teléfono y la más urgente de todas, la amenaza de desalojo del pequeño estudio fotográfico que era su único sustento. Se levantó despacio, sintiendo el peso de sus 25 años como si fueran 50. En el espejo del baño, sus ojos verdes reflejaban el cansancio de quien había dormido poco y soñado menos. Se recogió el cabello castaño en una coleta práctica y se vistió con lo único decente que le quedaba: una blusa blanca y un pantalón negro que había visto mejores días. «Órale, Isabel, tú puedes», se dijo al espejo, intentando infundirse valor. «Es solo una boda más». Pero no era una boda cualquiera. Era el evento del año en la Ciudad de México, la unión de 2 familias de la alta sociedad que se había estado planeando durante meses. El pago que recibiría por fotografiar esta celebración podría salvar su estudio de la quiebra, pero también representaba el mayor riesgo de su carrera. Si algo salía mal, prefirió no pensarlo. Tomó su equipo fotográfico, su cámara Canon de segunda mano, los lentes que había comprado con tanto esfuerzo, los flashes que había reparado ella misma, y salió rumbo al Hotel Casablanca, uno de los más lujosos de la capital. Durante el trayecto en el metro, sus dedos acariciaron instintivamente la fotografía que siempre llevaba en su cartera. Era su único tesoro, su única conexión con un pasado que no recordaba. La imagen mostraba a un hombre joven abrazando a una niña pequeña. En el reverso, con la letra temblorosa de una niña, estaba escrito: «Papá, te amo». Era lo único que tenía de sus primeros años de vida, antes de que la encontraran vagando por las calles a los 4 años, en estado de shock, sin poder hablar ni recordar nada. Marta, la directora del orfanato Santa Teresa, le había contado 1000 veces la historia: cómo había llegado una mañana fría de noviembre, aferrada a esa fotografía como si fuera lo único real en el mundo. Los médicos dijeron que el trauma había borrado sus memorias, que tal vez nunca recordaría su vida anterior, pero Isabel nunca había perdido la esperanza de encontrar al hombre de la fotografía, al padre que una vez amó tanto como para escribirle una nota con su puño y letra infantil. El Hotel Casablanca se alzaba imponente en Polanco, con su fachada de mármol blanco y sus jardines perfectamente cuidados. Isabel sintió que no pertenecía ahí. Entre los Porsches y Mercedes que llenaban el ballet parking, su vieja bicicleta desentonaba como una nota falsa en una sinfonía. «¿Usted es la fotógrafa?», le preguntó un hombre trajeado con evidente desdén. «Sí, Isabel Castañeda, de Estudios Luz y Sombra», respondió, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. El coordinador del evento, un tipo estirado llamado Rodrigo, le explicó rápidamente el protocolo. La ceremonia sería en los jardines, la recepción en el salón principal, y ella tenía que capturar cada momento importante sin ser vista. Invisible pero eficiente. Fueron sus palabras exactas. Los primeros momentos fueron perfectos. Isabel se movía como una sombra entre los invitados, capturando la alegría de los novios, las lágrimas de emoción de las madres, la elegancia de una celebración que costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. Su cámara cantaba con cada disparo, y por un momento se sintió en su elemento. Fue durante el intercambio de anillos cuando todo se desplomó. La novia, radiante en su vestido de ensueño, extendió la mano para recibir el anillo. El novio, nervioso pero feliz, buscó en el bolsillo de su saco. Era el momento culminante, el instante que todos esperaban. Isabel ajustó el enfoque, calculó la luz y presionó el disparador justo cuando... Nada. La cámara había dejado de funcionar. La pantalla se quedó negra, y por más que presionó botones y revisó conexiones, no hubo manera de revivirla. El momento más importante de la ceremonia, el que todos los álbumes de boda debían tener, se había perdido para siempre. «¿Qué pasó?», le gritó Rodrigo cuando se acercó a ella después de la ceremonia, con la cara roja de furia. «¿Dónde están las fotos del intercambio de anillos?».
Se descompuso la cámara, pero tengo las otras. Las otras no importan. Esa era la foto, la que va en la portada del álbum, la que van a enmarcar. Los invitados comenzaron a voltear, susurrando entre ellos. Isabel sintió que se encogía bajo las miradas de juicio de toda esa gente elegante. El padre de la novia se acercó con gesto amenazante. «¿Esta es la profesional que contrataste?», le reclamó a Rodrigo. «Mi hija pagó una fortuna por esto. Lo siento mucho. Puedo tomarles fotos recreando el momento». «No se puede recrear», gritó la novia, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Ese momento era único e irrepetible. «Fuera de aquí», bramó Rodrigo. «No quiero verte ni un segundo más. Y olvídate del pago». Las palabras cayeron sobre Isabel como golpes físicos, sin pago. No solo perdería el estudio, sino que no tendría ni para comer esa semana. Con el rostro ardiendo de vergüenza, comenzó a recoger su equipo mientras los murmullos de desprecio la seguían. «Qué pena con esta gente. Por eso hay que contratar profesionales de verdad. Pobre niña, pero así aprenden». Isabel caminó hacia la salida con las manos temblorosas, cargando su equipo y con el corazón destrozado. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó. No les daría el gusto de verla llorar. Fue al llegar a la escalinata principal del hotel cuando todo empeoró. Sus zapatos, que ya estaban gastados, resbalaron en el mármol pulido. Cayó hacia adelante, y todo su equipo se desparramó por los escalones con un estruendo que hizo que todos los presentes voltearan a verla. Su cámara rebotó escalón por escalón. Los lentes se estrellaron contra el mármol. Los flashes se desarmaron en pedazos. Y de su cartera abierta, como una mariposa herida, salió volando la fotografía que había guardado celosamente durante 21 años. Isabel se quedó ahí, sentada en los escalones, rodeada de los restos de su carrera y de sus sueños, viendo cómo su único tesoro se deslizaba hacia los pies de un hombre elegante que había salido del hotel. Manuel Aranda había presenciado toda la escena desde la entrada. Como dueño del hotel, conocía cada detalle de lo que pasaba en su establecimiento, pero algo en la dignidad silenciosa de esa joven fotógrafa lo había conmovido. Se disponía a acercarse para ofrecerle ayuda cuando vio la fotografía deslizándose hacia él. La levantó del suelo, y cuando sus ojos se posaron en la imagen, el mundo se detuvo. Ahí estaba él, 21 años más joven, abrazando a una niña pequeña de ojos verdes y sonrisa luminosa, su Celeste, su pequeña que había desaparecido sin dejar rastro y que había llevado su corazón con ella, con manos temblorosas. Volteó la fotografía, ahí, con la letra inconfundible de una niña de 4 años, leyó las palabras que lo habían atormentado en sueños durante más de 2 décadas. «Papá, te amo». Levantó la vista hacia la joven que seguía sentada en los escalones, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Los mismos ojos verdes, el mismo gesto de limpiarse las lágrimas que Celeste hacía cuando era pequeña, la misma forma de la barbilla, la misma curva de las cejas. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en años. Era posible, después de tanto tiempo, tanto dolor, tanta búsqueda infructuosa. Podía ser que el destino finalmente le devolviera a su hija, 21 años atrás. La mañana del sábado había amanecido perfecta. Manuel Aranda, entonces un empresario de 31 años en plena ascensión, despertó con el sol filtrándose por las cortinas de su casa en Las Lomas. A su lado, Elena dormía plácidamente, con esa sonrisa serena que la caracterizaba incluso en sueños. Su cabello negro se extendía sobre la almohada como una cascada de seda. «Papá, papá, ya es hora», gritó una vocecita desde la puerta del dormitorio. Celeste irrumpió en la habitación como un huracán de energía, saltando sobre la cama con su pijama de ositos y sus rizos castaños despeinados. A los 4 años, era la luz de sus vidas, una niña curiosa e inteligente que llenaba cada rincón de la casa con risas. «Buenos días, princesa», murmuró Manuel, alzándola en brazos y llenándola de besos que la hacían reír a carcajadas. «Dijiste que íbamos al parque. Dijiste que me ibas a empujar en los columpios muy alto». Elena se despertó con las risas de su hija, estirándose como un gato perezoso. «¿Ya empezaron sin mí?», preguntó con voz ronca de sueño. «Mamá, vamos al Parque México. Papá prometió que me iba a comprar algodón de azúcar».
«Ay, mi amor, si comes tanto dulce te van a salir caries», le dijo Elena, pero sus ojos brillaban de diversión. Manuel observó a las dos mujeres de su vida y sintió que el corazón se le llenaba de una felicidad tan intensa que casi dolía. Tenía todo lo que un hombre podía desear: un negocio próspero, una esposa que era su mejor amiga y compañera, y una hija que lo adoraba con esa pureza que solo los niños conocen. 2 horas después, los tres caminaban por las sendas del Parque México. Elena llevaba uno de sus vestidos florados que tanto le gustaban a Manuel, y Celeste corría adelante de ellos, persiguiendo mariposas y señalando cada perro que veía. «Mira, papá, ese perrito es igualito al de la tía Carmen». «Sí, mi amor, pero no te alejes mucho». El parque estaba lleno de familias disfrutando del sábado. Niños corrían entre los árboles, parejas paseaban tomadas de la mano, y el aroma de elotes y esquites flotaba en el aire tibio de la mañana. «¿Puedo ir a los columpios?», preguntó Celeste cuando llegaron al área de juegos. «Claro, princesa, pero no te bajes hasta que lleguemos». Manuel sacó su cámara, una Nikon que había comprado recientemente, y comenzó a tomar fotos. Elena posando junto a una fuente, Celeste riendo en el columpio, los tres juntos haciendo muecas divertidas. Una de esas fotos mostraría a Manuel abrazando a Celeste, con la niña escribiendo después en el reverso: «Papá, te amo. Voy por unos elotes», le dijo Elena. «¿Quieres con chile o sin chile?» «Con todo. Ya sabes cómo me gusta». Elena se alejó hacia el puesto de comida que estaba al otro lado del parque. Manuel siguió empujando a Celeste en el columpio, escuchando sus risas cristalinas mezclarse con el ruido de los otros niños jugando. «Más alto, papi. Más alto. ¿Así está bien, princesa?» «Sí. Siento que vuelo». Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era Roberto, su socio, con una urgencia relacionada con un contrato que estaban negociando. Manuel miró hacia donde había ido Elena, calculó que estaría de vuelta en unos minutos, y le dijo a Celeste: «Princesa, papá tiene que contestar una llamada muy importante. ¿Te puedes quedar aquí jugando hasta que regrese mamá? No te muevas de los columpios. ¿Me prometes?» «Te prometo, papi». Manuel se alejó apenas unos metros. Manteniéndola a la vista mientras hablaba por teléfono, la conversación se extendió más de lo esperado. Roberto insistía en detalles del contrato, y Manuel tuvo que buscar unos papeles en su portafolios. Cuando levantó la vista, el columpio estaba vacío. «¿Celeste?», gritó, sintiendo un vacío helado en el estómago. Corrió hacia los juegos, revisando cada rincón, cada escondite posible. Otros padres se le acercaron, preguntando qué pasaba. En minutos, media docena de adultos estaban buscando a una niña de 4 años, de cabello castaño rizado y vestido rosa. Elena regresó corriendo con los elotes en las manos. «¿Dónde está Celeste?», preguntó, y la expresión de Manuel le dijo todo lo que necesitaba saber. Los elotes cayeron al suelo, derramándose sobre la tierra, mientras Elena comenzó a gritar el nombre de su hija con una desesperación que se clavaba en el alma de todos los presentes. La búsqueda se intensificó. Llegó la policía, los bomberos, equipos de rescate. Cerraron el parque, revisaron cada árbol, cada baño, cada rincón donde una niña pequeña pudiera esconderse. Pusieron retenes en las salidas de la ciudad, alertaron a hospitales, orfanatos, escuelas. Nada. Celeste había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa de entrevistas con policías, llamadas de falsa esperanza y carteles con la foto de Celeste pegados en cada esquina de la ciudad. Manuel contrató detectives privados, ofreció recompensas millonarias, apareció en todos los programas de televisión suplicando por información. Elena dejó de comer, de dormir, de vivir realmente. Se quedaba sentada junto a la ventana de la habitación de Celeste, esperando verla llegar corriendo por la calle como si nada hubiera pasado. «Ella va a volver», repetía una y otra vez. «Mi niña va a volver a casa», pero Celeste no volvió. Los meses se convirtieron en años. El matrimonio de Manuel y Elena, que había sido sólido como roca, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la culpa y el dolor. Elena lo culpaba por haberse distraído. Manuel se culpaba a sí mismo por haber soltado la mano de su hija, aunque fuera por un momento. Elena murió 2 años después en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. La versión oficial fue que perdió el control del auto, pero Manuel siempre supo la verdad.
Su esposa había elegido reunirse con Celeste de la única manera que conocía. Presente. ¿Esta fotografía es suya?, preguntó Manuel con voz temblorosa, acercándose a Isabel, que aún estaba sentada en los escalones. Isabel levantó la vista, sorprendida por la gentileza del hombre elegante que tenía frente a ella. La mayoría de la gente la había visto caer y había seguido de largo, pero este señor se había detenido a ayudarla. Sí, disculpe, se me cayó cuando... comenzó a decir, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro del hombre. No era solo amabilidad lo que veía en esos ojos, era algo más profundo, más intenso, como si hubiera visto un fantasma. ¿De dónde sacó esta fotografía?, insistió Manuel, sin poder apartar la mirada de la imagen. Isabel sintió que algo extraño pasaba. Después de 21 años cargando esa foto, era la primera vez que alguien reaccionaba de esa manera al verla. Es mía desde siempre, respondió con cautela. La tengo desde que era pequeña. ¿Cómo se llama usted? ¿Isabel? ¿Isabel Castañeda? Manuel estudió su rostro con una intensidad que la incomodaba. Era como si estuviera buscando algo específico, alguna señal, alguna confirmación de algo que solo él sabía. Y antes de llamarse Isabel Castañeda, no me acuerdo de antes, confesó ella sintiéndose vulnerable. Soy huérfana. Me encontraron cuando tenía 4 años, sin poder recordar nada de mi vida anterior. Esta fotografía era lo único que llevaba conmigo. Las palabras golpearon a Manuel como puñetazos. 4 años, la edad que tenía Celeste cuando desapareció, los ojos verdes, idénticos a los de Elena, la forma de la cara, que era exactamente como había imaginado que se vería Celeste al crecer. ¿Dónde la encontraron?, preguntó, tratando de mantener la calma aunque sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Aquí en la Ciudad de México, vagando por las calles, según me contaron en el orfanato. Manuel cerró los ojos un momento, sintiendo que las piernas le temblaban. 21 años buscando a su hija, y ahí estaba, sentada en los escalones de su propio hotel, con la fotografía que él mismo había tomado un sábado perfecto en el Parque México. «Señorita Isabel», dijo, ayudándola a levantarse con manos temblorosas, «me gustaría ofrecerle trabajo». Perdón. Isabel no podía creer lo que escuchaba. 5 minutos antes la habían corrido de la manera más humillante posible, y ahora este desconocido le ofrecía trabajo. Soy Manuel Aranda, dueño de este hotel y de varios más. Necesito una fotógrafa para documentar eventos en mis propiedades. El salario sería muy bueno, y le proporcionaríamos todo el equipo necesario. Isabel lo miró con desconfianza. Después de lo que acababa de pasar, le costaba creer que alguien quisiera contratarla. No entiendo por qué querría darme trabajo después de lo que acaba de pasar ahí adentro. Porque creo en las segundas oportunidades, respondió Manuel, guardándose la verdadera razón. Y porque algo me dice que usted es exactamente lo que estoy buscando. Isabel miró los restos de su equipo esparcidos por los escalones. Pensó en las cuentas sin pagar, en el estudio que perdería, en las noches sin cena que le esperaban si rechazaba esta oportunidad inexplicable. ¿Cuándo empiezo?, preguntó finalmente. Manuel sonrió, y por primera vez en 21 años, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Mañana mismo, si le parece bien. Mientras recogían juntos los pedazos del equipo roto, ninguno de los dos podía imaginar que ese encuentro casual cambiaría sus vidas para siempre, y que la fotografía que los había unido era solo el primer hilo de una madeja de secretos que estaba a punto de desenredarse. El lunes por la mañana, Isabel se presentó en la oficina principal de Hoteles Aranda, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Llevaba su mejor conjunto, una falda negra y una blusa blanca que había planchado 3 veces, y una carpeta con algunas de sus mejores fotografías. Las pocas que habían sobrevivido al desastre del sábado. El edificio corporativo se alzaba imponente en Santa Fe, con sus cristales reflectantes y su lobby de mármol que intimidaba a cualquiera que no estuviera acostumbrado a ese mundo de lujo. Isabel se sintió pequeña mientras esperaba en la recepción, observando cómo ejecutivos trajeados entraban y salían con esa confianza que solo da el dinero. «Señorita Castañeda, el señor Aranda la está esperando», le dijo la recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años que la miraba con curiosidad apenas disimulada. Manuel la recibió en su oficina del piso 20, desde donde se dominaba toda la ciudad,
Isabel no pudo evitar quedarse unos segundos admirando la vista, pensando en qué se sentiría despertar cada día con el mundo a los pies. «Buenos días, Isabel. ¿Puedo llamarla Isabel?» «Por supuesto, señor Aranda. Llámeme Manuel. Por favor, aquí no somos tan formales». Durante la siguiente hora, Manuel le explicó sus responsabilidades. Sería la fotógrafa oficial de eventos en sus 5 hoteles, documentaría las remodelaciones, tomaría fotos para material publicitario y tendría su propio estudio en el sótano del edificio. El salario es de 40,000 pesos mensuales, más bonificaciones por proyectos especiales, dijo Manuel, observando atentamente la reacción de Isabel. Isabel casi se atragantó con el café que estaba tomando. Era 3 veces más de lo que había ganado en su mejor mes como freelance. ¿40,000? Preguntó, segura de haber escuchado mal. ¿Le parece poco? Podemos negociar. No, es perfecto. Es más de lo que esperaba. Durante toda la conversación, Isabel notó algo extraño en la manera en que Manuel la observaba. No era de manera inapropiada, sino más bien como si estuviera estudiando cada gesto, cada expresión, buscando algo que solo él sabía que era. Después de firmar el contrato, Manuel la acompañó personalmente al estudio que sería suyo. Era un espacio amplio y bien iluminado, equipado con cámaras profesionales, luces, fondos y todo lo que una fotógrafa podría soñar. «¿Todo esto es para mí?», preguntó Isabel sin poder creer su suerte. «Todo suyo. Mañana comenzará con la sesión de fotos del Hotel Presidente. Carmen, mi asistente, le dará todos los detalles». Cuando Manuel se marchó, Isabel se quedó sola en su nuevo espacio de trabajo, tocando cada equipo como si fuera un tesoro. Por primera vez en años, sintió que tal vez las cosas estaban cambiando para bien. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Manuel estaba marcando un número en su celular privado. «Miguel, soy Manuel Aranda. Necesito que vengas a mi oficina. Tengo un trabajo muy importante para ti». Miguel Cervantes era un investigador privado que había trabajado para Manuel en varias ocasiones. Un hombre discreto de 55 años, ex policía ministerial, que sabía cómo obtener información sin hacer ruido. «¿Qué necesitas, Manuel?» «Quiero que investigues todo sobre una joven llamada Isabel Castañeda, edad aparente, 25 años, dice ser huérfana, que la encontraron a los 4 años sin memoria. Necesito saber todo. ¿Dónde la encontraron exactamente? ¿En qué orfanato creció? ¿Quién la cuidó? Todo». Miguel anotó los datos en su libreta, notando la urgencia en la voz de su cliente. ¿Alguna razón especial para esta investigación? Manuel dudó un momento antes de responder. «Creo que podría ser mi hija». Miguel levantó la vista, sorprendido. Había trabajado en la búsqueda de Celeste años atrás. Recordaba el dolor devastador de Manuel cuando no lograron encontrar pistas. «Manuel, ya hemos pasado por esto antes. Ha habido otras jóvenes que...» «Esta es diferente, Miguel. Tiene una fotografía mía con Celeste. Una foto que yo tomé el día que desapareció». El investigador se quedó callado un momento, procesando la información. «¿Estás seguro de que es la misma foto?» «Completamente seguro. Y físicamente, Miguel, es como ver a Elena y Celeste al mismo tiempo. Los mismos ojos, los mismos gestos. Está bien. Empezaré la investigación inmediatamente. También sugiero que hagamos una prueba de ADN. Ya lo pensé. Necesito que lo hagas discretamente. No quiero que ella se entere hasta estar completamente seguros». Mientras Manuel organizaba la investigación, en el piso 30 del mismo edificio, Vanessa Montiel de Aranda revisaba unos contratos en su oficina de abogada. Como socia del despacho jurídico que manejaba los asuntos legales de los hoteles, tenía acceso a información privilegiada sobre el negocio de su esposo. Vanessa era una mujer de 43 años, elegante y fría, que había construido su carrera a base de inteligencia y ambición. Su matrimonio con Manuel había sido estratégico. Él necesitaba a alguien que lo ayudara a superar el dolor de la pérdida de Celeste y Elena, y ella necesitaba la estabilidad económica y social que él podía ofrecerle. Durante 15 años, habían mantenido una relación cordial pero distante. Manuel era un buen proveedor y padre para Damián, pero Vanessa sabía que nunca había logrado enamorarlo realmente. El fantasma de Elena y la sombra de Celeste siempre estuvieron presentes en su matrimonio. Fue Carmen, la asistente de Manuel, quien sin querer le dio la primera pista sobre Isabel. «Señora Vanessa, ya conoce a la nueva fotógrafa que contrató el señor Aranda».
¿Nueva fotógrafa? ¿Cuándo contrató una fotógrafa? Ayer mismo. Una chica joven, muy guapa. El señor Aranda personalmente la instaló en el estudio del sótano. Hasta le compró equipo nuevo. Vanessa frunció el ceño. En 15 años de matrimonio, Manuel nunca había mostrado interés personal en ningún empleado, mucho menos en una mujer joven. ¿Cómo se llama? Isabel Castañeda. Parece que va a manejar todos los eventos fotográficos de los hoteles. Esa tarde, Vanessa decidió bajar al estudio para conocer a la nueva empleada. Lo que vio la dejó helada. Isabel estaba organizando su equipo, cantando bajito una canción mientras trabajaba, cuando se volteó para saludar a Vanessa. Esta última sintió como si hubiera visto un fantasma. Los ojos verdes eran idénticos a los de Elena, la forma de la cara, la manera de mover las manos, incluso la sonrisa tímida le recordaron dolorosamente a la primera esposa de Manuel. Mucho gusto. Soy Vanessa Aranda, la esposa de Manuel, Isabel Castañeda. Un placer conocerla, señora. Durante los siguientes minutos, Vanessa hizo preguntas aparentemente casuales. ¿De dónde era Isabel? ¿Tenía familia? ¿Cómo había conocido a Manuel? Las respuestas de Isabel confirmaron sus peores temores. Una huérfana sin memoria, encontrada a los 4 años, exactamente la edad que habría tenido Celeste cuando desapareció. Esa noche, Vanessa confrontó a Manuel en la privacidad de su estudio. ¿Quién es realmente Isabel Castañeda? Manuel levantó la vista de los documentos que estaba revisando, tratando de mantener una expresión neutral. ¿A qué te refieres? Es nuestra nueva fotógrafa. Manuel, no soy tonta. En 15 años nunca has contratado personalmente a nadie, y menos con un salario tan generoso. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Manuel suspiró, sabiendo que no podía engañar a Vanessa por mucho tiempo. Creo que podría ser Celeste. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Vanessa sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura. Manuel, ya hemos pasado por esto. Han aparecido otras jóvenes que creías que podrían ser. Esta vez es diferente. Tiene una fotografía mía con Celeste. Vanessa se quedó callada un momento, calculando las implicaciones. Si Isabel realmente era Celeste, su vida cuidadosamente construida se desmoronaría. Damián perdería su posición como único heredero, y ella perdería toda la influencia que había ganado durante años. ¿Ya confirmaste algo? Estoy investigando. Miguel está trabajando en ello. Manuel, ten cuidado. Podría ser una estafadora que se aprovecha de tu dolor. Ya lo pensé. Por eso estoy siendo cauteloso. Esa misma noche, mientras Manuel dormía, Vanessa se quedó despierta planeando. Si sus sospechas eran correctas, necesitaba actuar rápido. Había trabajado demasiado duro para construir su posición como para perderla ahora. Al día siguiente, contrató discretamente sus propios investigadores para que siguieran cada movimiento de Isabel. Mientras tanto, en la mansión de los Aranda en Las Lomas, Magdalena Beltrán terminaba de limpiar la cocina después de la cena. Llevaba 25 años trabajando para la familia. Había visto nacer a Celeste, había llorado su desaparición y había cuidado a Damián desde bebé. Cuando Vanessa le mencionó casualmente el nombre de la nueva empleada, Magdalena sintió que se le paraba el corazón. ¿Isabel Castañeda? Dijiste. Sí. ¿Por qué? ¿La conoces? No. Solo me sonó familiar el nombre. Pero Magdalena sí la conocía. Había visto crecer a Isabel desde la distancia. Había enviado dinero anónimamente al orfanato durante años y había guardado el secreto más doloroso de su vida. Esa noche, en la soledad de su pequeña habitación, Magdalena lloró por primera vez en años. El pasado había regresado para reclamar sus deudas, y ella no estaba segura de tener el valor para enfrentar la verdad que había ocultado durante más de 2 décadas. El juego había comenzado, y ninguno de los jugadores sabía hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger sus secretos. 21 años atrás, Parque México. Magdalena Beltrán caminaba tranquilamente por el sendero del parque, llevando en una bolsa de papel los churros que había comprado para su día libre. A los 30 años, trabajaba como empleada doméstica en casa de los Hernández, una familia de clase media que la trataba bien. Los sábados eran suyos, y le gustaba pasar las mañanas en el parque, observando a las familias felices que le recordaban la que nunca tuvo. Fue entonces cuando vio a la familia Aranda. Había trabajado brevemente para ellos 2 años antes, cuando necesitaron ayuda extra para una cena importante.
Recordaba perfectamente a don Manuel, siempre amable y respetuoso, a la señora Elena con su sonrisa cálida, y especialmente a la pequeña Celeste, que la había seguido por toda la casa haciendo 1000 preguntas, con esa curiosidad adorable de los niños. Los observó desde la distancia mientras jugaban juntos. Manuel empujaba a Celeste en el columpio, mientras Elena se alejaba hacia los puestos de comida. Era una escena perfecta de felicidad familiar, de esas que Magdalena guardaba en su corazón como tesoros, pero entonces vio algo que la heló la sangre. Una mujer rubia, elegante, vestida con un traje sastre caro. Se acercaba sigilosamente al área de juegos. Magdalena la reconoció inmediatamente. Vanessa Montiel, la abogada que había estado manejando algunos asuntos legales para los Aranda. Había estado presente en aquella cena donde Magdalena trabajó, y había notado cómo la mujer miraba a Manuel, con una intensidad que no tenía nada que ver con asuntos legales. Vanessa se escondió detrás de unos arbustos, hablando en voz baja por teléfono celular. Magdalena no podía escuchar las palabras, pero algo en su lenguaje corporal la alertó. Había una tensión, una urgencia que no encajaba con un paseo casual por el parque. Cuando Manuel se alejó para contestar su teléfono, Magdalena vio cómo 2 hombres se acercaban al área de juegos. No parecían padres de familia. Vestían de manera demasiado formal para un sábado en el parque, y sus movimientos eran calculados, profesionales. Celeste seguía columpiándose, ajena al peligro que se acercaba. Magdalena se levantó de su banca, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Cuando vio a uno de los hombres acercarse a Celeste con una sonrisa falsa, no lo pensó 2 veces. «¡Celeste!», gritó, corriendo hacia ella. «¡Tu papá te está buscando!». La niña la reconoció inmediatamente y sonrió. «Magda, ¿qué haces aquí?». «Vine a pasear». «Mi amor, ven, vamos a buscar a tu papá». El hombre que se acercaba a Celeste se detuvo, desconcertado por la interrupción. Magdalena tomó a la niña de la mano y comenzó a alejarse, pero el hombre la siguió. «Disculpe, señora, yo soy amigo de la familia. El señor Aranda me pidió que cuidara a su hija». «Ah, sí. ¿Y cómo se llama el señor Aranda?», preguntó Magdalena, manteniendo a Celeste detrás de ella. El hombre dudó un momento, lo suficiente para confirmar las sospechas de Magdalena. «Mire, señora, no se meta en lo que no le importa». «Celeste, Celeste», se escuchó la voz desesperada de Manuel a lo lejos. «¡Papá!», gritó la niña, tratando de correr hacia él, pero el hombre fue más rápido, tomó a Celeste por la cintura y la levantó, tapándole la boca con una mano. «¡Suéltela!», gritó Magdalena, tratando de arrebatarle a la niña. El segundo hombre apareció entonces, sujetando a Magdalena por los brazos. «Usted no vio nada, ¿entendió?», le susurró al oído. «Si dice algo, la encontramos». Magdalena vio cómo se llevaban a Celeste hacia una camioneta negra estacionada en una calle lateral. La niña lloraba y extendía las manos hacia ella, pero no podía hacer nada. Vanessa había desaparecido. Cuando soltaron a Magdalena, ella corrió hacia donde estaba Manuel, que seguía gritando el nombre de su hija, pero al llegar a él, al ver su desesperación devastadora, se quedó muda. ¿Cómo le iba a decir que había visto llevarse a su hija? ¿Cómo iba a explicar que había reconocido a Vanessa Montiel organizando todo? Vanessa era de una familia poderosa, con conexiones en el gobierno y la policía. Si Magdalena hablaba, no solo la matarían a ella, sino que probablemente también matarían a Celeste para eliminar la evidencia. Durante las siguientes horas, Magdalena siguió discretamente la camioneta negra. Sus años creciendo en las calles de Tepito le habían enseñado a moverse sin ser vista. La camioneta se dirigió hacia el sur de la ciudad, a una casa abandonada en Xochimilco. Esperó hasta que oscureció, y entonces se acercó con cuidado. A través de una ventana rota, vio a Celeste sentada en una silla, llorando. Los hombres discutían en voz baja sobre qué hacer con ella. «La jefa dice que esperemos órdenes», decía uno. «Esto se está complicando. La niña no para de llorar y va a llamar la atención. Y si mejor», hizo un gesto con la mano cruzándose el cuello. «No, esas no fueron las órdenes. Hay que esperar». Magdalena sintió que se le helaba la sangre. Tenía que sacar a Celeste de ahí. ¿Pero cómo? Eran 2 hombres armados. Y ella solo una mujer sola. Fue entonces cuando recordó a Jacinto, su hermano menor que había tenido problemas con la ley, pero que haría cualquier cosa por ella.
Lo llamó desde un teléfono público y le explicó la situación. «Magda, esto es muy peligroso. Si metemos las manos nos pueden matar. Jacinto, es una niña inocente. No podemos dejarla morir». 1 hora después, Jacinto llegó con 2 amigos. Esperaron hasta que uno de los secuestradores salió a comprar comida. Y entonces actuaron. Entraron por la parte trasera de la casa, sometieron al otro hombre y rescataron a Celeste. Pero la niña estaba en shock total. No hablaba, no reconocía a Magdalena y temblaba constantemente. El trauma había sido demasiado fuerte para su mente de 4 años. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó Jacinto. «Si la regresamos con su familia, esa gente va a saber que nosotros la rescatamos». Magdalena miró a la niña, que se había acurrucado en una esquina como un animal herido. Sabía que Jacinto tenía razón. Si regresaba a Celeste con Manuel, Vanessa se daría cuenta de que alguien había intervenido y los encontraría. «Conozco un lugar», dijo finalmente. «El orfanato Santa Teresa. La hermana Marta es buena gente, cuidará de ella. ¿Y si la niña habla? Si cuenta lo que pasó?» Magdalena observó a Celeste, que parecía estar en un mundo completamente diferente, sin reaccionar a nada de lo que pasaba a su alrededor. «Mírala, Jacinto. Está en shock. Probablemente no recuerde nada de esto. Presente». Magdalena se despertó empapada en sudor, como todas las noches durante los últimos 21 años. La pesadilla era siempre la misma. Celeste extendiendo las manos hacia ella mientras se la llevaban, sus ojos llenos de terror, su voz gritando: «Magda, ayúdame». Se levantó de la cama y fue a la cocina de la mansión Aranda. Eran las 3 de la madrugada, pero sabía que no podría volver a dormir. Preparó un té de manzanilla y se sentó en la mesa donde tantas veces había visto crecer a Damián, el hijo que Vanessa tuvo con Manuel, 5 años después de la desaparición de Celeste. Durante todos esos años, Magdalena había vivido con el peso de su decisión. Había salvado la vida de Celeste, pero había condenado a Manuel a una vida de dolor y búsqueda infructuosa. Había visto cómo Elena se consumía de tristeza hasta morir, y había visto cómo Manuel se casaba con Vanessa tratando de llenar el vacío que había dejado su primera familia. Vanessa había logrado su objetivo, se había casado con Manuel, había tenido un hijo con él, y había construido una vida de lujo sobre la tumba de los secretos. Pero Magdalena sabía la verdad, y esa verdad la había carcomido por dentro durante más de 2 décadas. Había seguido la vida de Celeste desde la distancia. Cada mes, enviaba dinero anónimo al orfanato con una nota que decía: «Para Isabel, de una amiga que la quiere». Había sabido cuándo aprendió a leer, cuándo se graduó de la preparatoria, cuándo decidió estudiar fotografía. Había estado presente en cada momento importante de su vida, pero siempre desde las sombras, siempre con el miedo de que Vanessa descubriera su secreto. Y ahora, el destino había traído a Celeste de vuelta a casa. Magdalena terminó su té y regresó a su habitación. En el cajón de su mesita de noche, guardaba una caja pequeña con recortes de periódico sobre la desaparición de Celeste, fotos que había tomado secretamente de Isabel durante los años, y una carta que había escrito 1000 veces, pero nunca había enviado. «Querida Celeste», comenzaba la carta, «mi nombre es Magdalena Beltrán, y yo fui quien te salvó la vida cuando tenías 4 años». Tomó la carta entre sus manos temblorosas. Después de 21 años, tal vez había llegado el momento de decir la verdad, pero ¿cómo le iba a explicar a Manuel que había tenido a su hija viva todo este tiempo? ¿Cómo le iba a decir que Vanessa, la mujer con quien se había casado, la madre de su hijo, había sido la responsable de su tragedia? Y más importante aún, ¿cómo le iba a decir a Celeste que había crecido huérfana cuando su padre la había buscado desesperadamente durante más de 2 décadas? Afuera, la ciudad dormía ajena a los secretos que se agitaban en la mansión de las Lomas. Pero Magdalena sabía que el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. La verdad, como siempre, encontraría la manera de salir a la luz. La pregunta era si todos estarían preparados para enfrentarla. 3 semanas habían pasado desde que Isabel comenzó a trabajar en Hoteles Aranda, y con cada día que pasaba, Manuel se sentía más convencido de que había encontrado a su hija perdida. La manera en que Isabel fruncía el ceño cuando se concentraba era idéntica a como lo hacía Elena. Su risa, cristalina y espontánea, era exactamente como la recordaba de Celeste cuando era pequeña.
Pero más allá de los parecidos físicos, había pequeños detalles que solo un padre podría notar. Isabel tenía la costumbre de morderse el labio inferior cuando estaba nerviosa, exactamente como Celeste solía hacer, y cuando caminaba, ligeramente inclinaba la cabeza hacia la derecha, un gesto que Manuel había notado en su hija desde que aprendió a caminar. Miguel Cervantes había trabajado día y noche durante esas 3 semanas, siguiendo cada pista, investigando cada detalle de la vida de Isabel. La información que había recopilado era consistente con la historia de una niña encontrada traumatizada a los 4 años, sin memoria de su pasado. El orfanato Santa Teresa había confirmado que Isabel llegó en noviembre de 1994. Exactamente un mes después de la desaparición de Celeste, no tenía documentos, no sabía su nombre real y había estado en un estado catatónico durante semanas. Las fechas coinciden perfectamente, Manuel, le explicó Miguel mientras revisaban los archivos en la oficina. Y hay algo más. He estado investigando las donaciones anónimas que recibía el orfanato específicamente para Isabel. Alguien estuvo enviando dinero todos los meses durante 21 años. ¿Pudiste rastrear de dónde venía el dinero? Eso es lo extraño. Los giros siempre se hacían desde diferentes sucursales bancarias, pero hay un patrón. Siempre son los primeros días del mes, siempre la misma cantidad y siempre con la nota. Para Isabel, de una amiga que la quiere, Manuel se quedó pensativo. Alguien había estado cuidando de su hija desde la distancia, alguien que sabía su verdadera identidad, pero había guardado el secreto durante más de 2 décadas. ¿Y los resultados del ADN? Miguel sonrió y sacó un sobre cerrado de su portafolios. Llegaron esta mañana, con manos temblorosas. Manuel abrió el sobre, leyó los resultados 1, 2, 3 veces, antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. Probabilidad de paternidad, 99,98%. Es ella, susurró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Es mi Celeste. Miguel puso una mano comprensiva en el hombro de su amigo. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida ha sido una mentira? ¿Cómo le explicas que el padre que creyó muerto la ha estado buscando durante 21 años? Con cuidado, Manuel, y con mucho amor. Esa tarde, Manuel decidió que necesitaba tiempo para procesar la confirmación de sus sospechas. Canceló todas sus citas y se dirigió a su casa, con la mente llena de planes sobre cómo revelarle la verdad a Isabel, pero lo que no sabía era que Vanessa había estado vigilando sus movimientos muy de cerca durante las últimas semanas. Vanessa había contratado sus propios investigadores para seguir tanto a Manuel como a Isabel. Sus peores temores se habían confirmado cuando su detective le informó sobre las visitas de Miguel Cervantes al laboratorio de genética. Esa misma tarde, mientras Manuel lidiaba con sus emociones, Vanessa interceptó al mensajero que llevaba una copia de los resultados del ADN a la oficina de Manuel. Un billete de 1,000 pesos fue suficiente para que el joven le entregara el sobre. Cuando leyó los resultados, sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Isabel no era solo una empleada más. No era una coincidencia. No era una casualidad. Era Celeste Aranda, la hija perdida de Manuel, la heredera legítima de todo lo que Vanessa había trabajado para construir. Si Manuel descubría que Isabel era realmente Celeste, comenzaría a hacer preguntas, y si hacía las preguntas correctas, eventualmente descubriría la verdad sobre lo que realmente había pasado 21 años atrás. Vanessa había construido su vida entera sobre la tragedia de la familia Aranda. Se había aprovechado del dolor de Manuel para seducirlo. Se había casado con él cuando aún estaba vulnerable por la pérdida de Elena, y había asegurado su futuro teniendo un hijo que creía que sería el único heredero. Pero ahora, todo estaba en peligro. Esa noche, Vanessa esperó a que Manuel llegara a casa. Damián estaba en casa de un amigo, así que tendrían privacidad para hablar. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó casualmente mientras cenaban. «Normal», respondió Manuel, pero Vanessa notó la tensión en su voz. «¿Sigues obsesionado con esa fotógrafa?». Manuel dejó de comer y la miró fijamente. «No es una obsesión, Vanessa». «¿Entonces qué es? Porque desde que llegó, no has hablado de otra cosa». Manuel suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultándole la verdad a su esposa por mucho más tiempo. Los resultados del ADN confirmaron mis sospechas. Isabel es Celeste. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba.
Vanessa sintió que se le congelaba la sangre, pero mantuvo la composure que había perfeccionado durante años de práctica legal. «Estás completamente seguro. 99,98% de probabilidad. Es matemáticamente imposible que no sea mi hija». Vanessa tomó un sorbo de vino, tratando de ganar tiempo para pensar. «Manuel, esto cambia todo. Nuestra familia, nuestro matrimonio, el futuro de Damián. Lo sé, pero no puedo darle la espalda a mi hija. Ya perdí 21 años con ella. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay del hijo que tenemos juntos? Damián seguirá siendo mi hijo, pero Isabel también es mi hija, y tiene derecho a conocer la verdad». Vanessa se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana que daba al jardín. En su mente, comenzó a calcular las implicaciones. Si Isabel era reconocida como Celeste Aranda, heredaría la mitad de todo: la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias. Damián pasaría de ser el único heredero a compartir todo con una hermana que había aparecido de la nada. Pero más peligroso aún era la posibilidad de que Manuel comenzara a investigar cómo había desaparecido Celeste originalmente. Había pagado mucho dinero para asegurarse de que todos los cabos sueltos estuvieran atados, pero después de 21 años, siempre existía la posibilidad de que alguien hablara. «¿Cuándo piensas decírselo?», preguntó, tratando de sonar como una esposa comprensiva. «Pronto. Quiero hacerlo con cuidado, para no traumatizarla más de lo que ya está. Y si ella no te cree, y si piensa que estás loco, le mostraré las pruebas, los resultados del ADN, la investigación de Miguel, todo». Vanessa asintió, pero en su mente ya estaba formulando un plan. Si no podía evitar que la verdad saliera a la luz, entonces tendría que asegurarse de que Isabel no viviera lo suficiente para reclamar su herencia. Más tarde esa noche, después de que Manuel se durmiera, Vanessa fue a la habitación de Damián. Su hijo de 15 años estaba jugando videojuegos, ajeno a la crisis que se desarrollaba en su familia. «Damián, necesito hablar contigo sobre algo muy importante». «¿Qué pasa, mamá?». Vanessa se sentó en la cama de su hijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu papá ha estado engañado por una mujer que dice ser su hija perdida. Esa fotógrafa, Isabel, está tratando de estafarnos». Damián pausó su juego y miró a su madre con preocupación. «¿Qué quieres decir?». «Ella sabe sobre Celeste, sobre la tragedia de tu papá, y está aprovechándose de su dolor para robarle dinero. Tiene documentos falsos, historias inventadas, todo para convencerlo de que es su hija. Pero papá no es inteligente. No se daría cuenta si alguien lo estuviera engañando. Los hombres pueden ser muy ingenuos cuando alguien juega con sus emociones, y tu papá nunca superó la pérdida de su primera familia». Damián frunció el ceño, procesando la información. «¿Qué podemos hacer?». «Por ahora, nada. Pero quiero que estés alerta. Si esa mujer logra engañar a tu papá, tú perderás tu herencia, tu futuro, todo lo que hemos trabajado para construir. No voy a dejar que eso pase». Vanessa sonrió, satisfecha de haber plantado la semilla de desconfianza en la mente de su hijo. «Eres un buen hijo, Damián, y vamos a proteger nuestra familia, cueste lo que cueste». Mientras Vanessa manipulaba a Damián, Manuel se quedó despierto en su estudio, mirando la fotografía que había recuperado de Isabel. Después de 21 años, finalmente tenía respuestas. Su hija estaba viva, estaba cerca, y pronto podría abrazarla y pedirle perdón por todos los años perdidos. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, en su pequeño departamento, Isabel también estaba despierta, sintiendo una extraña inquietud que no podía explicar. Durante las últimas semanas, trabajar en la empresa de Manuel había despertado sensaciones familiares que no entendía. El olor de su colonia le recordaba algo que no podía identificar. Su voz le resultaba reconfortante de una manera que no tenía sentido lógico. Y en los jardines de la mansión Aranda, Magdalena caminaba sin poder dormir, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Los secretos que había guardado durante 21 años estaban a punto de salir a la luz. Y ya no había manera de detener lo que venía. La tormenta perfecta estaba formándose, y cuando finalmente estallara, cambiaría las vidas de todos para siempre. La mañana del viernes amaneció gris y nublada sobre la Ciudad de México, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. Vanessa despertó antes del amanecer, con un plan completamente formado en su mente.
Durante toda la noche había estado calculando cada movimiento, cada posibilidad, cada escape necesario para proteger la vida que había construido con tanto esfuerzo. No podía permitir que Isabel reclamara su lugar como Celeste Aranda. Demasiado estaba en juego. La fortuna de Manuel, el futuro de Damián, y más importante aún, su propia libertad. Si Manuel comenzaba a investigar la desaparición original de Celeste, tarde o temprano descubriría su participación en el secuestro. Mientras preparaba el desayuno, Vanessa repasó mentalmente su plan. Necesitaba un lugar aislado, lejos de testigos, donde pudiera confrontar a Isabel sin interrupciones. Y conocía el lugar perfecto, el Peñasco de los Enamorados, un mirador romántico en las afueras de la ciudad donde ella y Manuel solían ir durante los primeros años de su matrimonio. «Buenos días, mi amor», le dijo a Manuel cuando éste bajó a desayunar. Estaba pensando en algo. ¿Qué cosa? Ya que hemos confirmado que Isabel es realmente Celeste, ¿no crees que deberíamos hacer algo especial para celebrar su regreso a la familia? Manuel la miró con sorpresa. Durante semanas, Vanessa había mostrado resistencia a la idea de que Isabel fuera su hija, y ahora parecía haber cambiado completamente de opinión. ¿Qué tienes en mente? Pensé que podríamos hacer una sesión de fotos familiar en el Peñasco de los Enamorados. Ya sabes lo mucho que significa ese lugar para nosotros. Podríamos crear un álbum especial, documentar este momento histórico para la familia. Manuel consideró la propuesta. La idea tenía sentido, y después de 21 años separado de su hija, cualquier oportunidad de crear nuevos recuerdos le parecía valiosa. Es una idea hermosa, Vanessa. ¿Cuándo quieres hacerlo? ¿Qué tal mañana? Es sábado, no hay trabajo, y el clima se ve perfecto para fotografías. Perfecto. Le diré a Isabel que prepare su equipo. Vanessa sonrió, pero por dentro sintió una punzada de satisfacción fría. Manuel había mordido el anzuelo sin sospechar nada. Después de que Manuel se fuera al trabajo, Vanessa hizo una llamada a un número que tenía guardado en su teléfono desde hacía años. Era una conexión de sus días universitarios. Alguien que se movía en círculos donde las preguntas no se hacían y los favores se pagaban en efectivo. Roberto, soy Vanessa Montiel. Necesito un favor. Vanessa, qué sorpresa. Han pasado años. ¿Qué necesitas? 2 hombres de confianza para un trabajo mañana. Nada complicado. Solo necesito que se hagan pasar por asistentes de fotografía. ¿Y cuál es realmente el trabajo? Mejor no preguntes. 50,000 pesos por cada uno. Y otros 50,000 para ti por hacer la conexión. Roberto silbó por lo bajo. Era mucho dinero para un trabajo de un día. Debe ser importante. Lo es. ¿Puedes conseguir a los hombres? Para mañana los tengo listos. Te mando sus datos por mensaje. Después de colgar, Vanessa se dirigió a buscar a Damián, quien estaba en su habitación haciendo tarea. Hijo, necesito que me acompañes mañana a una excursión familiar. ¿A dónde vamos? Al Peñasco de los Enamorados. Vamos a hacer una sesión de fotos con tu papá y con Isabel. Damián frunció el ceño al escuchar el nombre de Isabel. ¿Por qué tiene que venir ella? Porque necesito que veas con tus propios ojos cómo esa mujer está manipulando a tu padre. Quiero que estés ahí cuando ella muestre su verdadera cara. ¿Qué va a pasar exactamente? Vanessa se sentó junto a su hijo, tomando sus manos entre las suyas. Damián, hay cosas en la vida que requieren decisiones difíciles. A veces, para proteger a las personas que amamos, tenemos que hacer cosas que no son agradables. No entiendo. Isabel es peligrosa para nuestra familia. Está tratando de robar tu herencia, de destruir todo lo que hemos construido. Y cuando las personas son peligrosas para la familia, hay que detenerlas. Damián miró a su madre con una mezcla de confusión y miedo creciente. Mamá, ¿qué estás planeando? Solo quiero que estés preparado para apoyar a tu familia cuando sea necesario. ¿Puedo contar contigo? El adolescente asintió lentamente, aunque algo en su interior le decía que todo esto estaba mal. Mientras tanto, en la oficina de Hoteles Aranda, Manuel se acercó al estudio de Isabel con una sonrisa genuina en el rostro. Durante días había estado ensayando cómo decirle la verdad, pero aún no encontraba las palabras correctas. Isabel, ¿tienes un momento? Por supuesto, Manuel. ¿Qué necesitas? Vanessa tuvo una idea hermosa. Quiere que hagamos una sesión de fotos familiar mañana en el Peñasco de los Enamorados, una especie de celebración. Isabel notó algo extraño en la manera en que Manuel pronunció la palabra
Celebración, como si hubiera un significado oculto que ella no entendía. Claro, puedo preparar el equipo. ¿Qué tipo de fotos quieren? ¿Fotos familiares? ¿Retratos? ¿Algo especial para documentar un momento importante? ¿Puedo preguntar qué están celebrando? Manuel dudó un momento. Parte de él quería decirle la verdad ahí mismo, abrazarla y contarle que había pasado 21 años buscándola. Pero otra parte sabía que necesitaba hacerlo con cuidado, en el momento adecuado. Es una sorpresa, dijo finalmente, pero te prometo que después de mañana entenderás todo. Isabel asintió, aunque una extraña inquietud comenzó a formarse en su pecho. Había algo en el ambiente, una tensión que no podía identificar, como si todos a su alrededor supieran algo que ella ignoraba. Esa noche, en la mansión de los Aranda, Magdalena no podía conciliar el sueño. Durante 21 años había vivido con el peso de sus secretos, pero en los últimos días había sentido una presión creciente, como si el universo estuviera conspirando para forzarla a confesar la verdad. Había visto cómo Manuel observaba a Isabel con esa mezcla de esperanza y dolor que conocía tan bien. Había notado las miradas calculadoras de Vanessa, y había percibido la tensión creciente en la casa. Algo iba a pasar. Lo sentía en sus huesos, en esa intuición que había desarrollado después de décadas de guardar secretos peligrosos. A las 2 de la mañana, tomó una decisión. No podía seguir siendo cómplice silenciosa de lo que fuera que Vanessa estaba planeando. Había salvado la vida de Celeste una vez, y si era necesario, lo haría de nuevo. Se levantó de la cama, se vistió silenciosamente y se dirigió al estudio de Manuel. Sabía que él trabajaba hasta muy tarde cuando tenía algo importante en mente. Y esa noche, las luces de su oficina privada seguían encendidas. Tocó suavemente la puerta. ¿Quién es? Soy Magdalena, don Manuel. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Manuel abrió la puerta, sorprendido de ver a su empleada doméstica a esas horas de la madrugada. ¿Está todo bien, Magdalena? ¿Pasó algo? Don Manuel, necesito contarle algo que he guardado durante 21 años. Algo sobre Celeste. El nombre de su hija perdida hizo que Manuel se pusiera alerta inmediatamente. ¿Qué sobre Celeste? Magdalena respiró profundo, sabiendo que una vez que dijera las primeras palabras, no habría vuelta atrás. Yo sé lo que realmente pasó el día que desapareció, y sé dónde ha estado todos estos años. Las palabras golpearon a Manuel como un rayo. Se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Isabel Castañeda es su hija Celeste, y yo fui quien la salvó hace 21 años. Manuel sintió que las piernas le temblaban. Se aferró al marco de la puerta para mantenerse en pie. ¿Tú sabías? ¿Todo este tiempo tú sabías dónde estaba mi hija? Sí, don Manuel. Y ahora necesito contarle toda la verdad, porque creo que Celeste está en peligro otra vez. Durante la siguiente hora, Magdalena le contó todo. Cómo había visto a Vanessa organizando el secuestro, cómo había seguido a los secuestradores, cómo había rescatado a Celeste y la había llevado al orfanato para protegerla. Vanessa. Manuel se quedó mirándola con incredulidad total. ¿Estás diciendo que mi esposa? Ella ordenó el secuestro. Don Manuel, ella quería eliminar a Celeste para poder casarse con usted sin obstáculos. La revelación cayó sobre Manuel como un edificio colapsando. La mujer con la que había estado casado durante 15 años, la madre de su hijo Damián, había sido la responsable de la tragedia que había destruido su vida. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque la señora Vanessa tiene conexiones poderosas. Si hubiera hablado, nos habrían matado a Celeste y a mí. Era más seguro mantener el secreto y asegurarme de que ella estuviera bien desde la distancia. Manuel se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué Vanessa había aparecido tan convenientemente después de la desaparición de Celeste? ¿Por qué había estado tan ansiosa por casarse rápidamente? ¿Por qué siempre había desalentado sus búsquedas más intensivas? Don Manuel, hay algo más. Mañana van a ir al Peñasco de los Enamorados, ¿verdad? Sí. Vanessa organizó una sesión de fotos familiar. Magdalena sintió que se le helaba la sangre. No vaya, es una trampa. Ese lugar está muy aislado, muy lejos de todo. Si ella planeó algo ahí, Manuel levantó la vista, con los ojos llenos de una furia que Magdalena nunca había visto antes. ¿Crees que va a tratar de lastimar a Isabel? Creo que ya intentó matar a Celeste una vez,
Y ahora que sabe que está viva, va a intentar terminar lo que empezó hace 21 años. Manuel se levantó de su silla con una determinación feroz. No voy a perder a mi hija otra vez. El peñasco de los enamorados se alzaba majestuoso sobre el valle, a 1 hora de camino desde la Ciudad de México. Era un lugar de belleza brutal, donde las parejas iban a declararse amor eterno, pero también donde la caída significaba muerte segura. Los acantilados se extendían por cientos de metros hacia el abismo, y el viento constante creaba un silbido ominoso, que este sábado por la mañana sonaba más como un lamento. Isabel llegó temprano, como era su costumbre, cargando su equipo fotográfico nuevo. El aire fresco de la montaña le despejó la mente, y por un momento se sintió en paz. La vista panorámica era espectacular, perfecta para las fotografías familiares que había planeado. Lo que no sabía era que serían las últimas fotos que tomaría en su vida. ¡Qué hermoso lugar!, exclamó cuando vio llegar la camioneta de los Aranda. Vanessa bajó del vehículo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, seguida por Damián, que parecía incómodo y evitaba mirar directamente a Isabel. Detrás de ellos venían 2 hombres que Vanessa presentó como asistentes de fotografía. Isabel, te presento a Carlos y Javier. Pensé que te podrían ayudar con el equipo pesado. Los 2 hombres asintieron silenciosamente. Eran altos, musculosos, y tenían esa manera de moverse que Isabel había aprendido a reconocer en las calles de la ciudad, peligrosa y calculada. Algo en sus ojos la hizo sentir incómoda, pero trató de ignorar la sensación. ¿Dónde está Manuel?, preguntó, notando su ausencia. Tuvo una llamada de emergencia en el último minuto, respondió Vanessa con naturalidad. Nos alcanzará más tarde. Mientras tanto, podemos empezar con algunas fotos de ambiente. Isabel comenzó a organizar su equipo, eligiendo los mejores ángulos para capturar la belleza del lugar. Vanessa y Damián posaron para algunas fotos, pero Isabel notó que el ambiente era tenso. Damián parecía nervioso, mirando constantemente hacia el precipicio, y Vanessa tenía esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años de práctica legal. ¿Sabes qué, Isabel?, dijo Vanessa después de media hora. Creo que deberíamos acercarnos más al borde para tener mejores fotos del valle. ¿No es peligroso?, preguntó Isabel, mirando hacia el abismo que se extendía a sus pies. No te preocupes. Carlos y Javier nos cuidarán. Ellos conocen bien este lugar. Los 2 hombres se posicionaron estratégicamente alrededor de Isabel, aparentemente para ayudarla con el equipo, pero en realidad para cortarle cualquier ruta de escape. Isabel comenzó a sentir que algo no estaba bien, pero aún no podía identificar exactamente qué era. Fue cuando se acercaron al borde del precipicio que Vanessa decidió que había llegado el momento. «Isabel, hay algo que necesito decirte», dijo, y su voz cambió completamente. La máscara de la esposa comprensiva se desvaneció, revelando una frialdad que helaba la sangre. «¿Qué pasa?», preguntó Isabel, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. «Deja de fingir, Celeste». El nombre golpeó a Isabel como un rayo. Nadie la había llamado Celeste en su vida, pero de alguna manera, el nombre resonó en su interior como un eco lejano de algo que había olvidado. «¿Qué dijiste?», dije Celeste. «Ese es tu verdadero nombre, ¿no es así, Celeste Aranda, la hija perdida de Manuel?» Isabel se quedó inmóvil, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. «No sé de qué estás hablando. ¿En serio? ¿No recuerdas nada de cuando tenías 4 años? ¿Del parque donde jugabas con tu papá? ¿Del día que desapareciste?» Las palabras de Vanessa comenzaron a despertar algo en la mente de Isabel. Imágenes borrosas, sensaciones familiares, el olor de un perfume francés que siempre le había resultado conocido. «¿Cómo sabes todo eso?». Vanessa soltó una carcajada fría que resonó por todo el peñasco. «Porque yo fui quien organizó tu secuestro, querida Celeste. Yo fui quien ordenó que te llevaran lejos de tu familia para poder casarme con tu padre sin obstáculos». La confesión cayó sobre Isabel como agua helada. De repente, todo comenzó a tener sentido. ¿Por qué Manuel la había contratado tan impulsivamente? ¿Por qué la miraba con esa mezcla de esperanza y dolor? ¿Por qué se sentía tan cómoda en su presencia? «Estás loca», susurró Isabel, retrocediendo instintivamente. «¿Loca? No, querida. Soy inteligente. Durante 21 años construí una vida perfecta con tu padre. Me casé con él. Tuve un hijo. Me convertí en la señora Aranda.
y no voy a permitir que una huérfana aparezca de la nada a robarme todo lo que he trabajado para conseguir. Damián, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su madre con horror creciente en sus ojos. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Realmente hiciste eso? Lo hice por nosotros, hijo. Por tu futuro. Por tu herencia. Esta mujer no es tu hermana. Es una amenaza para nuestra familia. Pero Isabel ya no estaba escuchando. Las palabras de Vanessa habían despertado un torrente de memorias reprimidas. Vio flashes de un parque, de un hombre que la empujaba en un columpio, de una mujer hermosa que le leía cuentos antes de dormir, y luego, el terror, manos extrañas que la agarraban, una camioneta oscura, el miedo que la había paralizado durante semanas. Tú arruinaste mi vida, murmuró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me robaste mi infancia, mi familia, mi identidad. ¿Y qué?, respondió Vanessa con crueldad. Al menos te mantuvieron viva. Pero ahora que has regresado a complicar mi vida, voy a terminar lo que debía haber terminado hace 21 años. Isabel se dio cuenta entonces de que los dos hombres se habían posicionado para bloquear su escape. Estaba atrapada en el borde del precipicio, con la muerte a sus espaldas y asesinos enfrente. ¿Vas a matarme? Va a ser un accidente trágico. Una joven fotógrafa que se acercó demasiado al borde mientras tomaba fotos. Resbaló y cayó, muy triste. Pero estas cosas pasan. Mamá, no, gritó Damián, finalmente entendiendo la magnitud de lo que estaba presenciando. No puedes hacer esto. Cálmate, Damián. Cuando esto termine, volveremos a ser una familia feliz. Tu herencia estará segura, y nadie más vendrá a reclamar lo que es nuestro. Isabel miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida. Los dos hombres se acercaban lentamente, como depredadores cercando a su presa. Damián lloraba y le suplicaba a su madre que se detuviera, y Vanessa los observaba a todos con esa sonrisa fría que había perfeccionado durante años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Celeste?, continuó Vanessa. Tu padre realmente creyó que te había encontrado. Estaba tan feliz, tan esperanzado. Incluso hizo pruebas de ADN para confirmarlo. Las pruebas confirmaron que soy su hija. 99,98% de probabilidad. Eres realmente Celeste Aranda, la heredera legítima de una fortuna millonaria. Lástima que no vivirás para disfrutarla. Isabel sintió una fuerza extraña creciendo en su interior. No era solo miedo, era rabia. Rabia por los años perdidos, por la familia que le habían robado, por la vida que había tenido que construir desde la nada porque esta mujer había decidido que era un obstáculo para sus ambiciones. ¿Y Elena? ¿Qué pasó con mi madre? La pregunta pareció sorprender a Vanessa por un momento. Tu madre se suicidó 2 años después de tu desaparición. No pudo soportar la culpa de haberte perdido. Fue muy conveniente para mí, la verdad. Una viuda menos competencia que una esposa. La crueldad casual de las palabras quebró algo en el interior de Isabel. Su madre había muerto de dolor, creyendo que había fallado como madre, cuando en realidad había sido víctima de la ambición desmedida de esta mujer. Eres un monstruo, susurró. Soy una superviviente. Y ahora, es hora de que te reúnas con tu querida mamá. Vanessa hizo una seña a Carlos y Javier, quienes se acercaron a Isabel con intenciones obvias. Pero justo en ese momento, se escuchó el rugido de varios motores aproximándose a toda velocidad por el sendero que llevaba al peñasco. ¿Qué es eso?, preguntó Vanessa, con el primer indicio de pánico en su voz. Isabel reconoció inmediatamente uno de los vehículos. Era la camioneta de Manuel, seguida por otras 2 que no reconocía. Su corazón saltó de esperanza. «Papá», gritó sin darse cuenta, usando la palabra que no había pronunciado en 21 años. Vanessa se puso pálida al darse cuenta de que su plan se estaba desmoronando. «Mátenla ahora», les ordenó a los hombres. «Rápido, antes de que lleguen». Carlos se acercó a Isabel, pero ella logró esquivarlo y correr hacia las rocas más grandes del peñasco, donde podría tener algo de protección. Javier la siguió, mientras Vanessa gritaba órdenes histéricamente. «Damián, ayúdalos. Es por tu futuro». Pero Damián se quedó paralizado, viendo cómo su madre se transformaba en alguien que no reconocía, alguien capaz de matar a sangre fría para proteger sus intereses. Los vehículos llegaron finalmente al claro,
y Manuel saltó del primero antes de que se detuviera completamente, seguido por Miguel Cervantes y un equipo de seguridad. «Celeste», gritó Manuel, viendo a su hija corriendo por su vida en el borde del precipicio. La palabra resonó por todo el peñasco, y por primera vez en 21 años, Isabel supo con certeza absoluta quién era realmente. El grito de Manuel resonó por todo el peñasco, como un rugido de león protegiendo a su cachorro. 21 años de dolor, búsqueda desesperada y noches sin dormir se concentraron en esa sola palabra. Celeste. Isabel sintió como si un rayo la hubiera atravesado. Al escuchar su verdadero nombre salir de los labios de su padre, las últimas barreras de su memoria traumatizada se desplomaron como un dique roto. De repente, lo recordó todo. Los domingos en el parque, las canciones de cuna de Elena, el olor de los hotcakes que Manuel preparaba las mañanas de sábado, y sobre todo, el amor incondicional de una familia que había perdido demasiado pronto. «Papá», gritó de vuelta, esquivando a Carlos que trataba de agarrarla por el brazo. Manuel corrió hacia ella con una velocidad que no había sentido en décadas, seguido de cerca por Miguel y el equipo de seguridad. Pero los hombres de Vanessa no se iban a rendir fácilmente. Javier sacó un arma y apuntó directamente hacia Manuel. «Si dan un paso más, lo mato», gritó. Miguel, con su experiencia de ex policía ministerial, evaluó la situación en segundos, hizo una seña silenciosa a sus hombres, que comenzaron a dispersarse para rodear a los atacantes. «Suelta el arma», gritó Miguel. «Estás rodeado, Vanessa». Viendo que su plan se desmoronaba por completo, entró en pánico total. Toda su vida cuidadosamente construida se estaba colapsando frente a sus ojos, y la desesperación la hizo perder cualquier vestigio de compostura. «No, no pueden arruinar todo», gritó histéricamente. «Trabajé demasiado duro para llegar hasta aquí». Se acercó corriendo hacia Isabel, que estaba refugiada detrás de una roca grande cerca del borde del precipicio. «Si no puedo tenerte muerta, entonces nos morimos juntas». Damián, que había estado paralizado por el shock de ver a su madre transformada en una asesina, finalmente reaccionó. Por primera vez en su vida, vio claramente quién era realmente Vanessa. No la madre protectora que él creía conocer, sino una mujer capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. «Mamá, no», gritó, corriendo hacia ella. «Isabel es mi hermana, es parte de nuestra familia». «Ella no es tu hermana», le gritó Vanessa. «Tú eres mi único hijo, mi única familia real». Pero Damián había tomado su decisión. Con 15 años, aún era un adolescente, pero en ese momento mostró una madurez que su madre nunca había tenido. Se interpuso entre Vanessa e Isabel, protegiendo a la hermana que acababa de encontrar. «Basta, mamá, ya basta de mentiras». Vanessa lo miró con una mezcla de dolor y furia que era terrible de presenciar. «¿Me estás traicionando por ella? ¿Por una extraña que apareció de la nada? No es una extraña, es Celeste, es la hija de papá y la hermana que nunca supe que tenía». La confesión de Damián golpeó a Vanessa como una bofetada. Su propio hijo, el único por quien había hecho todo esto, se estaba volviendo contra ella. Manuel aprovechó la distracción para acercarse más, pero Carlos seguía apuntándole con el arma. «Te dije que no te movieras», gritó Carlos. «Por favor», le suplicó Manuel. «Es mi hija, no la lastimen. No nos pagan para sentimientos», respondió Carlos. «Nos pagan para hacer un trabajo». Fue en ese momento cuando Miguel logró posicionarse detrás de Carlos, con un movimiento rápido y preciso. Desarmó al hombre y lo derribó al suelo. El arma salió volando y se deslizó peligrosamente cerca del borde del precipicio. Javier, viendo a su compañero capturado, entró en pánico y corrió hacia Isabel, tratando de cumplir con el trabajo original. Pero Manuel llegó primero, interponiéndose entre el atacante y su hija. «Si quieres lastimarla, tendrás que pasar sobre mi cadáver». Javier y Manuel lucharon cuerpo a cuerpo, rodando peligrosamente cerca del borde del abismo. Isabel gritó, viendo a su padre recién recuperado en peligro mortal. «Papá, cuidado, Damián», sin pensarlo 2 veces. Agarró una piedra grande y golpeó a Javier en la cabeza, dejándolo inconsciente. El equipo de seguridad de Miguel inmediatamente se hizo cargo de ambos atacantes, pero la pelea había durado lo suficiente para que Vanessa se acercara sigilosamente a Isabel. Cuando todos estaban distraídos, la agarró por detrás
y la arrastró hacia el borde mismo del precipicio. «Si yo no puedo tener la vida que construí, entonces nadie puede tenerla», gritó con una locura que helaba la sangre. Isabel se encontró parada en el borde mismo del abismo, con los pies a centímetros de la caída mortal. Vanessa la tenía agarrada fuertemente, y cualquier movimiento en falso significaría la muerte para ambas. «Vanessa, suéltala», gritó Manuel, acercándose lentamente con las manos levantadas. «Podemos resolver esto. Podemos hablar». «No hay nada que hablar», respondió Vanessa. «Tú me usaste. Me casaste contigo para olvidar a tu preciosa Elena. Nunca me amaste realmente. Es cierto», admitió Manuel con lágrimas en los ojos. «Nunca te amé como amé a Elena, pero eso no justifica lo que hiciste. Destruiste a mi familia, mataste a mi esposa, me robaste 21 años con mi hija. Lo hice porque te amaba. Todo lo que hice fue por amor». «Eso no fue amor», gritó Isabel encontrando su voz. «El amor no destruye familias, el amor no roba niños, el amor no mata». Vanessa la miró con odio puro. «¿Sabes qué? Tienes razón. Si no fue amor, entonces no me importa destruir todo». Con esas palabras, Vanessa empujó a Isabel hacia el abismo, pero Damián había estado observando cada movimiento de su madre. En el momento crucial, se lanzó hacia adelante y agarró a Isabel por la muñeca, impidiendo que cayera. El impulso hizo que él también se tambaleara hacia el precipicio, pero Manuel llegó justo a tiempo para agarrar a ambos jóvenes. Vanessa, que había puesto toda su fuerza en empujar a Isabel, perdió el equilibrio con el movimiento inesperado de su hijo. Se tambaleó hacia atrás, tratando desesperadamente de recuperar la estabilidad. Manuel, sosteniendo a Isabel y Damián, extendió su mano libre hacia Vanessa. «Toma mi mano por un momento». El tiempo se detuvo. Vanessa miró la mano extendida de Manuel, luego miró a Isabel, su celeste, segura en los brazos de su padre, y después miró a Damián, su propio hijo, quien había elegido proteger a su hermana en lugar de apoyar a su madre. «¿Sabes qué, Manuel?», dijo con una sonrisa amarga. «Prefiero morir siendo la villana de esta historia que vivir siendo tu segunda opción». Vanessa, no. Pero ella ya había tomado su decisión. En lugar de agarrar la mano de Manuel, dio un paso atrás deliberadamente, manteniéndose firme en su orgullo destructivo hasta el final. «Damián», gritó mientras caía. «Perdóname». Su grito resonó por todo el valle mientras su cuerpo desaparecía en la niebla del abismo. Se había ido para siempre, llevándose consigo todos sus secretos, su ambición y su amor torcido que había destruido tantas vidas. Miguel y su equipo ayudaron a Manuel a subir completamente a Isabel y Damián de vuelta a terreno seguro. Los tres se abrazaron en el suelo, temblando por el shock y la adrenalina. «¿Estás bien?», le preguntó Manuel a Isabel, revisándola para asegurarse de que no estuviera herida. «Sí, papá, estoy bien». La palabra «papá», saliendo naturalmente de sus labios, hizo que Manuel llorara abiertamente por primera vez en 21 años. «Mi niña, mi pequeña Celeste, finalmente estás en casa». Damián los miró a ambos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento mucho», susurró. «Siento lo que hizo mi mamá. Siento haber dudado de ti, Isabel». «Celeste». Isabel extendió su brazo y abrazó a su medio hermano. «No es tu culpa. Damián, tú no sabías. Y al final, me salvaste la vida. Somos hermanos», dijo él simplemente. «Es lo que hacen los hermanos». Los tres se quedaron abrazados en el borde del peñasco, una familia destrozada que finalmente se había vuelto a unir. En la distancia, las sirenas de la policía se acercaban. Atraídas por las llamadas que Miguel había hecho, habría investigaciones, preguntas, papeleo legal y un largo proceso de sanación. Pero en ese momento, bajo el cielo gris del peñasco de los enamorados, Manuel Aranda finalmente tenía a sus dos hijos seguros en sus brazos, después de 21 años de búsqueda, dolor y pérdida. Su familia estaba completa otra vez. Las horas que siguieron al confronto en el peñasco de los enamorados pasaron como una nebulosa surrealista. Policías, paramédicos, investigadores forenses, periodistas que habían captado la noticia por el radio de la policía, todos convergían en el lugar donde una familia había sido destrozada 21 años atrás, y ahora, finalmente, se había vuelto a unir. Isabel,
Celeste, estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, con una manta sobre los hombros, observando todo el caos con una mezcla de shock y alivio. Las memorias seguían regresando en oleadas, el sabor de los hotcakes de domingo, la sensación de seguridad cuando Manuel la cargaba en sus brazos, la voz melodiosa de Elena cantándole antes de dormir. Cada recuerdo que recuperaba era como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen completa. Manuel no se había alejado ni un metro de ella desde el rescate. Cada vez que alguien necesitaba hacerle preguntas o examinarla, él estaba ahí, protegiéndola con esa fiereza paternal que había estado dormida durante más de 2 décadas. «Señor Aranda», le dijo el comandante de la policía, «necesitamos que nos acompañe a declarar sobre los acontecimientos. Mi hija acaba de recuperar la memoria después de 21 años de trauma», respondió Manuel firmemente. «Las declaraciones pueden esperar hasta mañana». Damián estaba sentado en una roca cercana, aún procesando la transformación completa de su mundo. En menos de 24 horas, había descubierto que su madre era una asesina, que tenía una hermana que creía muerta y que su vida entera había sido construida sobre mentiras y sangre. Pero a pesar del shock, había algo en él que se sentía liberado, por primera vez en sus 15 años. Entendía por qué su padre siempre había parecido distante. ¿Por qué había una tristeza permanente en sus ojos? ¿Por qué su matrimonio con Vanessa había sido tan frío? Miguel Cervantes se acercó a Manuel con un informe preliminar. «Los 2 tipos que contrató Vanessa están hablando. Dicen que ella les pagó 50,000 pesos a cada uno para que se hicieran pasar por asistentes y que ayudaran con un accidente. No sabían exactamente qué tipo de accidente hasta que llegaron aquí. ¿Y el cuerpo de Vanessa? Los equipos de rescate están trabajando. Pero con esta profundidad va a tomar tiempo, tal vez días». Manuel asintió sombríamente. A pesar de todo lo que Vanessa había hecho, había sido la madre de Damián, y él sabía que su hijo necesitaría tiempo y ayuda profesional para procesar la pérdida. Fue entonces cuando Magdalena llegó al lugar. Había venido tan pronto como se enteró de lo que había pasado, manejando ella misma desde la Ciudad de México, a pesar de que nunca le había gustado conducir distancias largas. Cuando vio a Isabel, su pequeña Celeste, sentada en la ambulancia, se detuvo en seco. Durante 21 años había vivido con la culpa de haberla separado de su familia, pero también con la satisfacción de saber que había salvado su vida. Ahora, viendo a la joven mujer en la que se había convertido, se preguntó si había tomado la decisión correcta. Magdalena, Isabel la reconoció inmediatamente, aunque no entendía por qué. La mujer mayor se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hola, mi niña, ¿te acuerdas de mí?». Isabel entrecerró los ojos, concentrándose en las memorias que seguían emergiendo. Tú estabas en el parque ese día. Me salvaste. Sí, mi amor. Te salvé porque no pude soportar la idea de que algo te pasara». Manuel se acercó, poniendo una mano protectora en el hombro de Isabel. «Magdalena me contó todo anoche. Cómo te rescató, cómo te llevó al orfanato para protegerte, cómo ha estado enviando dinero todos estos años». Isabel miró a Magdalena con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no le dijiste a mi papá dónde estaba?». Magdalena se acercó y tomó las manos de Isabel entre las suyas. «Porque la señora Vanessa tenía conexiones muy poderosas, y porque eras muy pequeña y estabas muy traumatizada. Si te regresaba con tu papá inmediatamente, ella habría encontrado la manera de silenciarnos a ambas para siempre. Era más seguro que crecieras lejos, protegida, hasta que fueras lo suficientemente fuerte para defenderte. Pero mi papá sufrió tanto. Lo sé, mi niña, y esa culpa me ha carcomido todos estos años. Pero cuando vi que habías regresado a él por tu cuenta, supe que el destino había encontrado la manera de arreglar lo que yo no pude». Manuel abrazó a Magdalena, la mujer que había sacrificado su propia paz mental para proteger a su hija. «Gracias», le susurró. «Gracias por salvarla. Gracias por cuidarla. Gracias por finalmente decirme la verdad». Horas más tarde, cuando las declaraciones preliminares habían terminado y los medios de comunicación habían sido alejados, la familia regresó a la mansión de las Lomas. Era extraño para Isabel estar en esa casa que había visitado tantas veces en los últimos meses, sin saber que era su hogar de la infancia.
¿Quieres ver tu habitación?, le preguntó Manuel suavemente. Isabel asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. La habitación de Celeste había sido preservada exactamente como estaba el día de su desaparición. Las muñecas seguían sobre la cama, los libros de cuentos en el estante, los dibujos pegados en la pared. Manuel había limpiado el cuarto religiosamente durante años, esperando el día en que su hija regresara. Isabel entró lentamente, tocando cada objeto con reverencia. Una muñeca de trapo en particular le llamó la atención. «Rosita», murmuró, y se sorprendió de recordar el nombre. «Era tu muñeca favorita», le dijo Manuel. «Dormías con ella todas las noches». Isabel tomó la muñeca entre sus brazos, y de repente se sintió como si tuviera 4 años otra vez. Las lágrimas comenzaron a caer mientras abrazaba el juguete que había sido su compañero constante en una vida que había olvidado. «Papá», susurró, «¿me puedes contar sobre mamá?». Manuel se sentó en la cama junto a ella, sacando un álbum de fotos que había mantenido cerca durante todos estos años. «Tu mamá era la mujer más hermosa del mundo, por dentro y por fuera. Te amaba con todo su corazón. Mira, aquí están embarazada de ti, Ada. Aquí estás tú recién nacida, aquí en tu primer cumpleaños». Pasaron horas viendo fotografías, con Manuel contándole historias de su vida temprana, de Elena, de los momentos felices antes de que todo se desmoronara. Isabel absorbía cada detalle, cada anécdota, tratando de reconstruir los años perdidos. «¿Cómo murió mamá?», preguntó finalmente. Manuel vaciló, pero decidió que ella merecía la verdad completa. «Se culpaba por tu desaparición. Cayó en una depresión muy profunda. 2 años después, tuvo un accidente automovilístico. Oficialmente fue un accidente, pero yo siempre supe que ella había elegido estar contigo». Isabel lloró por la madre que no recordaba conscientemente, pero que había amado profundamente. Manuel la abrazó, consolándola como había soñado hacer durante 21 años. Damián apareció en la puerta, dudando si interrumpir el momento. «¿Puedo entrar?». «Por supuesto», respondió Isabel, extendiendo su brazo hacia él. Damián se sentó del otro lado de la cama, mirando las fotos de una hermana que había existido toda su vida pero que él nunca había conocido. «Siento mucho lo que te pasó», le dijo, «y siento que mi mamá fuera la responsable». «No es tu culpa, Damián. Tú también fuiste víctima de sus mentiras, pero ahora somos una familia de verdad». «¿No?», preguntó el adolescente con una vulnerabilidad que rompía el corazón. Manuel abrazó a sus 2 hijos, sintiendo que su corazón finalmente estaba completo después de décadas de vacío. «Sí», dijo, «ahora somos una familia de verdad». Esa noche, Isabel durmió en su habitación de la infancia por primera vez en 21 años. Manuel se quedó sentado en una silla junto a su cama, observándola dormir como había hecho cuando era pequeña, asegurándose de que estuviera segura, de que no fuera solo un sueño demasiado bueno para ser verdad. En la habitación de al lado, Damián también luchaba por conciliar el sueño, procesando la pérdida de su madre y el milagro de recuperar a su hermana. En la cocina, Magdalena preparaba té de manzanilla, liberada finalmente del peso de décadas de secretos, pero enfrentando ahora la compleja tarea de ayudar a esta familia a sanar. Fuera, la Ciudad de México dormía, ajena al milagro que había ocurrido en las lomas. Una familia que había sido destrozada por la ambición y la traición había encontrado el camino de vuelta a casa. Pero Isabel sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tenía que aprender a ser hija otra vez, hermana mayor, heredera de un imperio hotelero. Tenía que procesar 21 años de memorias perdidas y encontrar la manera de integrar a Celeste con Isabel, las 2 partes de sí misma que finalmente podían coexistir. Pero por primera vez en su vida, no estaba sola en esa lucha. Tenía una familia que la amaba, que había luchado por encontrarla y que haría cualquier cosa para protegerla. El camino hacia la sanación sería largo, pero ya no tendría que caminarlo sola. 6 meses después, la mañana del sábado amaneció radiante sobre la Ciudad de México, con esa luz dorada que solo aparece después de una noche de lluvia ligera. Isabel, quien había decidido mantener su nombre artístico, pero ahora firmaba como Celeste Isabel Aranda, se despertó en su habitación de la mansión de las Lomas, con una sensación de paz que aún la sorprendía después de todos estos meses.
Los primeros días habían sido los más difíciles. Las pesadillas llegaban cada noche, fragmentos del trauma que había reprimido durante 21 años mezclándose con la alegría del reencuentro familiar. Había necesitado terapia intensiva, no solo para procesar los recuerdos recuperados, sino para aprender a navegar su nueva realidad como heredera de un imperio hotelero y, más importante, como hija amada. Manuel había sido increíblemente paciente. Cada vez que Isabel se despertaba gritando en medio de la noche, ahí estaba él, como había hecho cuando era pequeña, consolándola hasta que volviera a dormirse. Había cancelado viajes de negocios, posponido reuniones importantes y reorganizado toda su vida alrededor de la necesidad de estar presente para su hija recuperada. «Buenos días, princesa», le dijo Manuel cuando ella bajó a desayunar, usando el mismo apodo cariñoso de su infancia. «Buenos días, papá», respondió Isabel, y cada vez que decía esa palabra, sentía como si fuera una pequeña victoria contra el pasado que les habían robado. Damián ya estaba sentado en la mesa, revisando sus libros de preparatoria. A los 16 años, había madurado enormemente después de los eventos en el Peñasco. La pérdida de su madre había sido devastadora, pero la terapia familiar los había ayudado a todos a procesar el trauma juntos. El joven había desarrollado una relación increíblemente cercana con Isabel, como si estuviera compensando todos los años que no habían podido ser hermanos. «¿Lista para el gran día?», le preguntó Damián con una sonrisa. Isabel asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Hoy era la inauguración del Centro de Esperanza Elena Morales, la fundación que Manuel había creado en memoria de su primera esposa para ayudar a familias que habían perdido hijos. Era un proyecto que había estado planeando desde el reencuentro con Isabel, una manera de transformar su tragedia personal en esperanza para otros. «¿Estás segura de que quieres dar el discurso?», le preguntó Manuel. «Puedo hacerlo yo si prefieres». «No, papá, quiero hacerlo. Es importante que las familias sepan que hay esperanza, que los milagros sí pueden suceder». Durante los últimos meses, Isabel había trabajado como fotógrafa oficial de los hoteles, pero había encontrado su verdadera pasión documentando las historias de familias reunidas a través de la fundación. Cada caso que fotografiaba le recordaba lo afortunada que había sido de encontrar su camino de vuelta a casa. Magdalena entró al comedor llevando una bandeja con fruta fresca. A sus 55 años, había encontrado finalmente la paz que había buscado durante décadas. Manuel le había ofrecido retirarse con una pensión generosa, pero ella había preferido quedarse con la familia que había protegido durante tanto tiempo. «La señorita Isabel se ve muy hermosa hoy», comentó Magdalena con cariño maternal. «Gracias, Magda. ¿Vienes con nosotros a la inauguración? No me la perdería por nada del mundo, mi niña». El Centro de Esperanza Elena Morales estaba ubicado en una hermosa propiedad en Coyoacán, rodeado de jardines que Elena habría adorado. Manuel había insistido en que fuera un lugar lleno de luz y color, no el tipo de oficina fría que normalmente asociaban con las instituciones gubernamentales. Cuando llegaron al centro, Isabel se sorprendió por la cantidad de gente que había venido, familias que habían sido ayudadas por la fundación, reporteros, funcionarios del gobierno y docenas de voluntarios que trabajaban en casos de niños desaparecidos. «Señor Aranda», se acercó la directora del centro, una mujer llamada Patricia que había perdido a su propia hija años atrás. «Todo está listo para la ceremonia». El evento comenzó con Manuel, dando un discurso sobre la inspiración detrás de la fundación. Habló de Elena, de la pérdida de Celeste y del milagro de haberla recuperado después de tantos años. Su voz se quebró varias veces, pero continuó, sabiendo que su historia podía dar esperanza a otros padres desesperados. «Cuando perdí a mi hija hace 21 años», dijo frente a la multitud, «pensé que mi vida había terminado. Busqué en cada rincón del país, contraté a los mejores investigadores, ofrecí recompensas millonarias. Nada funcionó, pero aprendí que el amor verdadero nunca se rinde, y a veces, cuando menos lo esperamos, el destino nos da una segunda oportunidad». Cuando llegó el turno de Isabel, se acercó al micrófono con el corazón latiendo fuertemente. Durante meses había practicado este momento, pero ahora que estaba ahí, todas las palabras que había preparado parecían inadecuadas. «Mi nombre es Celeste Isabel Aranda», comenzó, «y durante 21 años no supe quién era realmente». La multitud se quedó en silencio, captivada por su historia. «Crecí creyendo que era huérfana,
que no tenía familia, que nadie me había amado lo suficiente como para buscarme, pero ahora sé que mi padre nunca dejó de buscarme, ni un solo día durante 21 años. Sé que mi madre murió de tristeza por haberme perdido, y sé que hay una mujer llamada Magdalena que arriesgó todo para salvarme la vida. Isabel buscó a Magdalena entre la multitud y le sonrió. A todas las familias que están aquí hoy, que han perdido a alguien querido, quiero decirles que no pierdan la esperanza. Los milagros existen. El amor trasciende el tiempo, la distancia y hasta la memoria perdida. Y a veces, cuando todo parece perdido, el destino encuentra la manera de traernos de vuelta a casa. Cuando terminó su discurso, no había un ojo seco en toda la audiencia. Familias que habían perdido hijos se acercaron a abrazarla, compartiendo sus propias historias de dolor y esperanza. Después de la ceremonia oficial, Isabel se dedicó a lo que más le gustaba: fotografiar momentos de esperanza. Capturó la imagen de una madre que no había visto a su hijo en 5 años, pero que seguía visitando el centro cada semana. Fotografió a un padre que había puesto carteles de su hija desaparecida en cada esquina de la ciudad. Documentó las sonrisas de los voluntarios que trabajaban incansablemente para reunir familias. Pero la foto más especial la tomó al final del día. Era una imagen de Manuel, Damián, Magdalena y ella misma, parados frente al cartel que decía Centro de Esperanza Elena Morales. En el centro del grupo, Manuel tenía enmarcada la fotografía original que Isabel había llevado durante 21 años, la misma que había desencadenado su reencuentro. Estaba directo a mi oficina, dijo Manuel, admirando la foto en la cámara de Isabel. Junto a la fotografía original, exactamente, una muestra el pasado que perdimos, y la otra muestra el futuro que construimos juntos, mientras regresaban a casa esa noche. Isabel reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. Había comenzado como una huérfana desesperada, luchando por sobrevivir en las calles de la ciudad, y ahora era parte de una familia que la amaba incondicionalmente. Su trabajo había evolucionado también. Ya no era solo una fotógrafa comercial. Se había convertido en la documentalista oficial de la fundación, capturando historias de esperanza y reunión que inspiraban a otros a nunca rendirse. Damián había encontrado su propósito también. Había decidido estudiar Derecho con especialización en derechos de los niños, inspirado por la historia de su hermana y determinado a usar su privilegio para ayudar a otros. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Damián mientras cenaban esa noche. ¿Qué cosa? Que mamá pensó que te estaba eliminando para proteger mi herencia, pero en realidad, el tenerte de vuelta me ha hecho más rico de lo que jamás podría haber imaginado. Isabel sonrió, tomando la mano de su hermano menor. Somos ricos en lo que realmente importa. Manuel los observó a los dos, sintiendo que su corazón finalmente estaba en paz. La fotografía que había estado en su escritorio durante 21 años. Esa imagen de él, abrazando a Celeste de 4 años. Ahora estaba acompañada por docenas de nuevas fotos. Isabel graduándose de su primer proyecto para la fundación. Damián, abrazando a su hermana en su cumpleaños 16. Los tres juntos en las festividades navideñas. Magdalena riéndose con Isabel mientras cocinaban juntas. Cada nueva fotografía era una promesa cumplida. Un día recuperado. Un momento que nadie les podría robar jamás. Esa noche, antes de dormir, Isabel entró al estudio de Manuel, donde él estaba revisando propuestas para expandir la fundación a otras ciudades del país. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haber tardado tanto en encontrarme?» Manuel la miró con todo el amor que había guardado durante 21 años. «Mi amor, no importa cuánto tiempo tome encontrar a las personas que amamos. Lo importante es que nunca dejemos de buscar y que cuando finalmente las encontramos, las abracemos con toda la fuerza que tenemos y no las soltemos jamás». Isabel se acercó y se sentó en el brazo de su silla, como solía hacer cuando era pequeña. «Te amo, papá, y yo te amo a ti, princesa. Para siempre». Fuera, la Ciudad de México se preparaba para dormir, pero en la mansión de las Lomas, una familia que había sido destrozada por la traición y reunida por el destino, finalmente había encontrado la paz. La fotografía que había comenzado todo seguía en el escritorio de Manuel, pero ahora era solo una pieza de una historia mucho más grande. La historia de un amor que había resistido el tiempo, la distancia y hasta la pérdida de la memoria. Algunas historias tienen finales felices,
y esta era una de ellas.